Hola chicos y bienvenidos a una nueva clase virtual. Concretamente empezaremos el tema 11 que se titula calor y temperatura. Nosotros vamos a ver que son dos conceptos totalmente diferentes. Lo primero que voy a hacer es hablar del calor. ¿Qué es el calor? Bueno, lo voy a aclarar desde un punto de vista físico, porque vosotros estoy seguro que estaréis pensando que el calor es eso que tenemos en verano. Hace mucho calor, tenemos que tener las ventanas abiertas, no corre el aire, estáis con los abanicos en clase, sí, ya me imagino esa situación. Bueno, desde un punto de vista físico es la energía que se transfiere desde los cuerpos calientes a los fríos. En este caso, a través de algún punto en contacto, ¿vale? Bien, cuando hablamos de calor, también se puede llamar energía interna. Pero ojo, los objetos fríos no transfieren calor a los cuerpos calientes y por otro lado, los cuerpos fríos lo que hacen es absorber calor, no pasan frío, absorben el calor. Bueno, entonces la siguiente pregunta que me tocaría deducir es ¿qué es la temperatura? En este caso es un indicador de la energía interna que tiene un objeto y por supuesto de la velocidad que tienen las partículas que componen este objeto. ¿Con qué se mide la temperatura? Con un termómetro. Antiguamente utilizábamos los termómetros analógicos, ¿vale? Los que tenían pues ese tubito de mercurio donde iba subiendo a través de esa varilla hueca por donde podía circular el mercurio. Actualmente prácticamente en casi todas las casas lo que tenemos son los digitales, sobre todo a nivel de salud. Y a día de hoy incluso están empezando a tener bastante furor los que son digitales y que tienen lectura láser, que es por ejemplo los que se están utilizando en los aeropuertos y en muchos hospitales donde se ven pacientes afectados por coronavirus. Bien, entonces la palabra equilibrio térmico, ¿qué significa? Es decir, en el gráfico de antes de un cuerpo caliente y un cuerpo frío, si yo digo que el cuerpo caliente le pasa calor al frío, tiene que llegar a un punto donde eso pare. Bueno, lo que ocurre es que el cuerpo caliente va a transmitir calor al cuerpo frío. Y llegará un momento en que los dos objetos lleguen a la misma temperatura, ¿vale? El cuerpo caliente perderá temperatura y el cuerpo que está frío ganará temperatura. Cuando lleguen a empatar el valor de temperatura, eso se le llama equilibrio térmico. Y es la temperatura de equilibrio térmico. Bueno, cuando hablamos de termómetros, tenemos que tener también claro que hay distintas escalas, ¿vale? Vamos a hablar de las tres que hay. Yo os voy a decir las dos que nos tenemos que saber a un nivel de segundo de la ESO y una que os traigo como novedad, ¿vale? Porque creo que no la habéis trabajado nunca. Bueno, la que nosotros conocemos o que siempre utilizamos sin darnos mucha cuenta es la escala Celsius, esa que nosotros representamos con la unidad un cerito y una C mayúscula de Celsius. Es la escala que se utiliza principalmente en Europa, ¿vale? Principalmente. Es habitual utilizarla pues, cuando estoy programando el horno, cuando cojo un termómetro digital para tomar la temperatura de una persona que está enferma, un termómetro culinario, ¿vale? Entonces, esta es la escala más habitual. Bien, por otro lado, ¿qué otra escala tenemos que conocer? La escala Kelvin, que ya al principio del curso os expliqué que era la que se utilizaba en el Sistema Internacional de Medidas, es decir, cuando yo hable de mundo científico, es la escala que obligatoriamente tenemos que utilizar. Si los datos no están en esta unidad, la tenemos que pasar. ¿Cómo hacemos para pasarla? Bueno, lo primero es reconocer la unidad. La unidad es una K de kilo, mayúscula, ¿vale? Pero no lleva cerito. Y en este caso, para poder calcular la temperatura, ya lo expliqué cuando dimos las leyes de los gases, ¿vale? Cuando hablamos de la temperatura en Kelvin, nosotros lo podemos calcular a través de saber la temperatura en grados centígrados y sumarle 273, ¿vale? Luego os pondré unos ejemplos para que los recordéis. Y por otro lado, y como novedad, tenemos lo que se llama la escala Fahrenheit, que en este caso se utiliza principalmente en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia, y se representa por el símbolo del cerete y una F mayúscula. Esta tiene una fórmula un poquito más compleja, pero bueno, sí es cierto que aquí en Europa nosotros no la trabajamos. A veces hago algún ejercicio para practicar si sabemos utilizar la fórmula, pero bueno, en este caso no me parece importante y me voy a centralizar en las dos escalas que vosotros vais a utilizar, que son la grado centígrado y la escala de Kelvin. Entonces, os traigo a la memoria ejemplos, ¿vale? Uno de los ejemplos que hicimos ya en la primera evaluación era pasar a grados Kelvin. Yo os daba el dato en temperatura en grados centígrados y lo que teníamos que hacer era simple y llanamente sumar. Pues si yo tengo 25 grados, le sumo 273
y consigo tener 298 Kelvin. Si yo tengo 40 grados, le sumo 273 y tengo 313 Kelvin. Vale. Lo que os costaba un poquito más es la situación inversa, es decir, yo os doy los grados Kelvin y tenéis que buscar cuántos grados centígrados son o grados Celsius son. Se aplica la misma fórmula, solo que en este caso tengo que despejar la temperatura en grados centígrados. Hablando en plata, a la temperatura en Kelvin hay que restarle los 273. Entonces, en el caso del ejemplo que os pongo de 300 Kelvin, pasándolo a grados centígrados serían 27. Bueno, chicos, espero que esto os lo hayáis recordado más o menos fácil. Vamos a hacer un popurrí de cosas que sé que las sabéis de sobra o por lo menos las vivís y las ponéis en práctica todos los días, pero las vamos a ver desde un punto físico. Hasta nuestra próxima clase, chicos.